Estoy escuchando en las redes que mucho se habla sobre el anticristo y se lo relaciona con tal o cual líder político actual y bueno, se lo empieza a comparar y por algún rasgo que pareciera que podría llegar a ser. Sí, es verdad que muchos líderes políticos en la historia y actualmente tienen rasgos de anticristos, ya de por sí, por no tener a Cristo y tener una apariencia de piedad o actitudes que son fingidas o destructivas, pareciera que pueden tener una cierta similitud con el anticristo, pero tenemos que tener en cuenta que hay varios factores para saber cuándo realmente va a ser el anticristo. Hay muchos anticristos porque se oponen a Cristo, a su verdad. Hay sistemas religiosos que son anticristos y se dicen cristianos, pero ocupan el lugar de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, como único puente, como único sumo sacerdote. Y al ocupar ese lugar ya es una posición anticristiana, por más que esa religión se llame cristiana, o ese grupo, pero por los frutos, por los resultados, por las evidencias demuestran que no. Pero respecto a la persona específica que va a aparecer, este ser humano, que ni siquiera él va a saber que es el anticristo posiblemente, porque va a pretender tal vez tener un alto nivel moral sin Dios y sin Cristo. Eso no es nada nuevo. Ya filósofos ateos han planteado eso y se los venera mucho, como que podemos tener una moralidad, una ética sin Dios y sin Cristo, y esos mismos filósofos han caído en conductas destructivas para su salud, para sus vidas, y bueno, eso es imposible. No hay verdad sin Cristo, no hay vida, no hay moral ni ética sin Cristo. Cristo es la verdad, es el camino, es la luz, es la sabiduría. Todo esto nos dice la palabra, y quienes lo tenemos a Cristo por el Espíritu, que es para todo ser humano, pero pocos lo aceptan, pocos lo reciben por ego, por soberbia. Quienes tenemos a Cristo por el Espíritu experimentamos que Él es todo. Lo tenemos a Él y tenemos la vida, tenemos a Dios, tenemos la vida eterna, tenemos la paz, el fluir de la potencia de Dios en nuestras vidas. Pero el anticristo va a ser un prototipo de Cristo. Va a tener una apariencia de piedad y de amor, pero va a estar dominado por legiones de demonios, dice la palabra, y entonces realmente no va a tener paz, y es posible que se esconda tras la inteligencia artificial. Es posible que lo que veamos de él es un avatar que ahora se puede imitar totalmente a una persona con la inteligencia artificial, porque al estar con una legión de demonios que lo dominen, que le den una inteligencia mentirosa, engañosa y destructiva, la persona no va a tener paz. Esta persona, que va a ser un ser humano, quizá va a tener altruismo, una ambición de poder y grandeza, a tal punto que cuando ya tenga el poder afianzado va a negar a Dios, va a desechar todo lo que es Dios y se va a poner él en lugar de Dios. Por supuesto que seguramente no va a decir yo soy literalmente Dios, sino que va a decir el ser humano o el superhombre es el verdadero Dios, que ya fue dicho por filósofos ateos que terminaron muriendo de forma demencial diciendo que son Dios y obstruidos totalmente en los últimos años de su vida por una demencia, que no pudieron ni consigo mismo, pero negaron y se opusieron a Dios. No es nada nuevo. Ahora hay todo un panorama político que se va a generar, que nos habla en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, de dónde va a surgir el anticristo. Va a tener características su surgimiento y su personalidad. Ese panorama que se va a presentar, dice la Biblia que van a aparecer, se van a unir 10 poderes, como un G10, que de hecho hay
Hay G10 actualmente, pero no reúne, ya los estuve examinando, no reúnen los requisitos todavía. Se va a formar como un G10, que es algo súper normal en el mundo, de 10 poderes, pueden ser países, naciones o personas o entidades de mucho poder político y económico, más que nada. De esos 10 poderes, 3 van a bajar, van a ser excluidos, van a renunciar, se van a ir, que es lo más común que pasa en los grupos de poder actuales, y van a quedar 7. Eso nos explica Apocalipsis y nos explica Daniel de forma específica. De esos 7 va a surgir el anticristo, va a ser el octavo, que va a surgir como muy pequeño primero. Por eso yo me imagino que puede ser un secretario o puede ser uno de los líderes que sale de entre los 7. No lo sabemos, pero estoy atenta a estos eventos. Y va a empezar a tener tanto poder, tanta capacidad de estrategia, de planeamiento en lo social, en lo político, en lo económico. Sus ideas van a ser tan aceptadas y quizás van a dar resultado al principio, que va a empezar a crecer en poder, y ese pequeño que sale del grupo de esos 7 poderosos que surge va a conquistar la admiración y la confianza de todos los demás, y ese va a ser el anticristo, que por supuesto va a ser una apariencia de Cristo, de inteligencia, de sabiduría diabólica, es decir, astucia, porque en Satanás no hay sabiduría, sino que va a ser toda una apariencia, una manipulación engañosa, porque más adelante hasta va a ser milagros, pero van a ser engañosos. Y bueno, ahora con la tecnología lo va a poder hacer fácilmente. Ahora ya hay engaños tremendos y la gente somos muy vulnerables a creernos. Ahora, otros detalles del anticristo es que posiblemente va a ser una persona como carismática, parecido a Cristo, puede ser que hasta sea de buen parecer físico, porque va a seducir, va a producir una seducción, parecido a todas las características de Lucifer, ¿no? Acabado en hermosura. Entonces va a seducir a mujeres y a hombres por todo ese conjunto de apariencia cautivadora, que va a ser todo una fachada, un disfraz, porque él va a estar totalmente en la oscuridad en su ser interior, pero con mucha capacidad mental alimentada por espíritus inmundos de astucia, de inteligencia diabólica destructiva, ¿no? Yo pienso que por eso él va a estar posiblemente oprimido todo el tiempo por muchas cosas y no va a salir directamente al público, sino que va a obrar a través de sus representantes. Al público va a salir como un avatar de la inteligencia artificial o algo así. Es una idea mía, porque una persona que está con legiones de demonios, que no tiene la paz de Dios, se le ve en la mirada, en los gestos, en el nerviosismo. Posiblemente pueda tener trastorno obsesivo compulsivo de poder, de un montón de cosas. Por supuesto, ni va a saber que él es el anticristo, va a ser engañado y va a ser totalmente manipulado, porque Satanás no solamente engaña a través de personas, sino engaña a la persona que está usando. La engaña como que es un ser superior, que es un ser que va a salvar al mundo. Y bueno, hay algunos que existen ahora, que existieron en la historia. Y creo que cada ser humano tiene esos rasgos, no más que no tenemos el nivel. Si accederíamos al nivel público de poder, ahí lo demostraríamos. Pero bueno, esa egolatría está en todo ser humano en parte. Es propio de la naturaleza caída, del ser que necesita arrepentirse, nacer de nuevo y comenzar una vida nueva, que es la mayoría del mundo. Ahora, otro rasgo del anticristo es que no va a hacer caso del amor de las mujeres, dice la palabra. Es decir, algunos piensan que puede ser homosexual, pero yo dudo eso, porque va a querer imitar a Cristo, y Cristo no tuvo, digamos, una esposa, ni tuvo relaciones íntimas, porque él fue como dedicado y santificado para Dios, y se impuso eso. Y posiblemente para dedicarse esos 3 años y medio
intensamente a la obra del Padre, a la obra del reino de Dios, de salvación al ser humano, pero también para no dejar una familia de esposa, hijos. Ya le dolió demasiado dejar a su madre, que no la dejó, sino que la dejó al cuidado adoptivo de Juan, su discípulo de confianza, para no dejarla desprotegida, así que no iba el Señor Jesús a dejar esposa e hijos, nietos. Bueno, y por muchos motivos, el Hijo de Dios, Jesús, decidió no tener una vida familiar, digamos, normal, por el poco tiempo que tenía que estar, no porque sea algo malo, y posiblemente es mi imaginación, es mi intuición, conociendo la palabra y teniendo la guía del Espíritu, pero también mi propia idea, ¿no?, que se une, que posiblemente él quiera parecerse a Cristo o el mismo dominio de Satanás sobre él lo ayude a ser parecido a Cristo Jesús. Por eso va a ser el pseudo Cristo, anticristo, pero el falso Cristo. Se va a parecer muchísimo. Más que nada los primeros 3 años y medio que va a hablar de paz y seguridad y que lo van a venerar, hasta van a tener confianza de él el pueblo judío. Por eso él al principio se va a comportar de una manera súper coherente, súper agradable, súper pacífica, sociable. Yo pienso, volviendo al tema, que no va a ser ni homosexual, sino que simplemente no va a poder relacionarse, no va a tener pareja, ni esposa, ni hijos, ni nada de eso, pero no para cumplir una misión como Cristo, sino porque no va a poder, porque va a estar tan oprimido por tantas legiones de demonios, va a estar encerrado, pienso, va a estar como embuido, encerrado en sus propios planes de poder y de grandeza y de dominio, que no va a tener la capacidad sensible y emocional. Esa área va a quedar bloqueada. Es una idea mía, conociendo la palabra, ¿no es cierto? Y conociendo un poquito el funcionamiento del ser humano. Y otra cuestión es que es muy posible que tenga antecedentes judíos. Puede ser su madre, por ejemplo, porque actualmente para el judío, a la evidencia de que viene de sangre judía, es que haya nacido de una madre judía o abuela, que sea bien evidente aún con el ADN, ¿no? Porque los judíos lo van a aceptar al principio como el Mesías, van a hacer pacto con él. Y el pueblo judío nunca aceptaría a un gentil porque saben que el Mesías va a venir de los judíos, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, como lo fue Jesús, que no lo aceptaron con todas las evidencias, ¿no? Pero el anticristo sí los va a engañar y es posible que tenga este ADN que provenga de genes judíos y posiblemente sea una mezcla que tenga otras razas, puede ser judío con alemán, con francés, con inglés, con lo que fuere. Pero ahí si viene una línea judía y encima que su madre o su abuela, por decir, provienen de la tribu de Judá, que es la que está vigente. Los judíos actuales, la mayoría son de la tribu de Judá. Hay de otras tribus, pero se perdieron mucho los registros. Pero de él posiblemente va a tener registros de sus antepasados, padres, abuelos, que sí viene de la tribu de Judá. Así que ya eso, más todo, la apariencia que tenga, todo el conjunto de cosas que se va a parecer a Cristo, y que él va a tratar de ayudarlos y de hacer un pacto con ellos para ayudarlos, y que va a tener poderes para hacer milagros engañosos, mentirosos, por supuesto que no van a ser reales, que van a terminar en un engaño y una maldición, pero en la apariencia va a obnubilar y va a aparentar e imitar muy bien, muy fingidamente, a Cristo Jesús. Y uno dice, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, lo dice en la palabra: por cuanto eligieron no tener en cuenta a Dios, rechazaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y eso ocurre no solamente con el pueblo judío que ha rechazado al verdadero Mesías, porque muchos de ellos están creyendo y hay muchos grupos mesiánicos que ya han creído y que son hermanos en la fe de los gentiles cristianos, así que Dios no rechaza a los judíos por ser judíos,
sino a esa religión muerta que se opuso a Cristo y que sigue negando al verdadero Dios y la vida eterna, que es Cristo Jesús precisamente. Eso nos dice la palabra, que Cristo Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre nunca lo vamos a ver, es espíritu. Igual que el Espíritu Santo, el que se hizo carne, visible y representa y trajo la gloria y ha recibido el honor y la gloria de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y se lo ha dado el Padre al Hijo, ¿sí? Ese es Jesús, el que representa y el que es Dios, pero a la vez representa a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con todas las evidencias que se cumplieron todas las profecías en Cristo Jesús. La primera iglesia fueron judíos, es decir, que los primeros creyentes fueron judíos que creyeron en Cristo, sus discípulos, que luego fueron llenos del poder del Espíritu Santo y fue la primera iglesia. Y actualmente hay muchos judíos que creen en el Mesías. Por eso el desagrado de Dios no va hacia los judíos por raza, por etnia, porque ahora, sea gentil o judío que cree en Cristo, es un especial tesoro para Dios. En Cristo somos hijos de Dios, sino a esa religión muerta, anticristo, antidios, que fue la que rechazó y mandó a crucificar a Cristo y que se condenó a sí misma, y los que abrazan esa religión de muerte están en muerte y maldición porque rechazan al Mesías verdadero. Eso es común en toda la historia y en la Biblia, en toda persona. El que rechaza la verdad con sus evidencias por soberbia, por religiosidad, por apariencia, por ambición de poder, porque por eso rechazaron al Señor, siendo perfecto, siendo poderoso, que hacía milagros y maravillas y el bien, y no encontraron ningún defecto en él, pero lo rechazaron por envidia. Y actualmente todo el rechazo viene por envidia de esa religión judía falsa, porque hay un pueblo judío de fe verdadera en Dios que están creyendo en el Mesías, que están creyendo en Jesucristo. Así que esa estructura muerta, y el que se aferra a esa estructura muerta, lo mismo que hay un falso cristianismo anticristo, que ocupa el lugar de Cristo, una apariencia de piedad, y niega el poder de Dios, y lleva a la idolatría y lleva a la perversión con doctrinas de demonios que son idolatría y la prohibición de casarse, que la palabra nos dice que son doctrinas de demonios, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, y niegan lo evidente, lo que está escrito, el evangelio poderoso de Dios. Entonces, por más que se llaman cristianas o por más que se llaman ortodoxas o lo que fuera, el nombre es una fachada, pero son anti-Dios, anticristo. Todos los que se aferran a esa religión sin importarles la mentira, sin indagar qué dijo Cristo, cuál es la verdad, sin importarles, sino simplemente para tener una fachada religiosa, como huyendo de su propia conciencia, ¿no? Si quieren eso, Dios se los da. Rechazan la verdad y son dominados por un espíritu de mentira. Entonces, todo el pueblo judío y todos, el mundo entero va a creer en el anticristo, que va a ser divino, porque después de 3 años y medio que se comporte de una forma muy prudente, muy apropiada, muy parecido a Cristo Jesús, de repente él ya no va a aguantar más todo eso que tiene adentro y se va a manifestar y va a romper el pacto y se va a hacer pasar por Dios, que Él es el Dios, el que representa al ser humano, que es el superhombre y el Dios verdadero, el Dios de este mundo. Bueno, representa realmente a Lucifer, que es el Dios de este mundo, ¿no? Bueno, ahí se va a acabar toda la confianza porque los judíos no creen que el Mesías es Dios. Así que cuando Él se haga pasar por Dios, se va a acabar el pacto y se va a acabar el acuerdo. Y allí Él va a mostrar su verdadera identidad, que es un instrumento de Satanás lleno de legiones de demonios, que quiere conquistar y dominar el mundo y ocupar el trono de Dios, tal cual lo hizo Lucifer. No hay nada nuevo, es Lucifer a través de un ser humano que quiere recibir la adoración y la va a imponer por la fuerza, porque los primeros 3 años y medio
van a ser leves, se van a ir despacito, empeorando como una transición, pero va a ser como de aparente paz y seguridad, nos dice la palabra. Son 7 años en total que va a durar este proceso del anticristo. En el próximo audio vamos a hablar de dónde están los cristianos verdaderos, los creyentes verdaderos, sean gentiles, sean judíos de etnia, pero creyentes en Cristo, pueblo de Dios verdadero, en ese momento, en esos primeros 3 años y medio, ¿dónde están? Porque algunos dicen que ya ocurrió el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, otros dicen que no, que va a ocurrir al final de los 7 años. Vamos a ver bien por la palabra qué nos dice qué va a pasar mientras tanto. Pero ahora terminamos la idea con el anticristo, porque en ese momento, más o menos a los 3 años y medio, se va a romper el pacto y va a empezar una persecución hacia los judíos porque lo van a rechazar, no lo van a aceptar como Dios. Así como no aceptaron a Jesús cuando les decía que Él y el Padre eran uno, pero Jesús les decía la verdad y les mostraba con su presencia, con su enseñanza, con sus milagros y con todo el cumplimiento de las profecías que se cumplieron absolutamente en Él. Les decía medio en clave que Él venía de Dios y lo rechazaron totalmente. No pudieron comprender, porque la comprensión no viene por el intelecto, sino cuando hay conversión. La palabra nos dice que cuando nos convertimos a Dios y decimos, Señor, abrime la mente, yo creo solo en tu palabra y en tu espíritu, ahí viene el entendimiento y poder comprender cómo Jesucristo es Dios y se hizo hombre, cosa que era una idea totalmente absurda que venía ya de la cultura y de la mentalidad griega, que la carne nunca puede ser espiritual, ni Dios se puede hacer carne. Se hablaba siempre de un logos, de un reflejo de Dios en la tierra, pero nunca, jamás que Dios se pueda hacer hombre. Por eso Juan dijo el logos, que ahora lo traducimos el verbo, pero el original es el logos. No solamente es un reflejo de Dios, como ustedes piensan, en el principio era el verbo, y el verbo, el logos, era Dios, y estaba con Dios, y ahora esto que ven, ese reflejo, se hizo carne, pero es Dios y hombre, así que los dejó gravitando y dando vuelta en su mente a los griegos, porque no podían aceptar que Dios se haga hombre. Y esa idea estaba metida en la mente, muy asimilada en la mente de los judíos en ese momento, y nunca pudieron comprender que Dios se iba a hacer carne cuando lo decía el Antiguo Testamento, las profecías. Aquí un niño nos es nacido, Dios eterno, Padre fuerte. ¿Cómo puede ser que un niño sea Dios eterno? Estaba en Isaías, estaban las profecías, pero ellos estaban cegados porque no se convertían con todo su corazón a Dios, a su palabra, al obrar de su espíritu, y querían razonar según la cultura en la que vivían, comprender. Por eso nunca pudieron comprender lo que está claramente en la palabra, pero solamente lo vamos a comprender si nos convertimos de corazón al verdadero Dios, y a través de su espíritu ahí vamos a ver lo que nunca vimos en la palabra. Y después vamos a seguir en el próximo audio hablando de este falso Mesías que, al rechazar al verdadero, por no convertirse con sinceridad a Dios, ahora van a aceptar los religiosos judíos y todo el mundo gentil religioso, van a ver católicos, evangélicos de nombre, pero que nunca se convirtieron verdaderamente a Dios y están en ese momento, lo van a aceptar como el Mesías, como a Dios, y van a caer en la total engaño y condenación y van a dejarse marcar por una marca que la palabra nos habla, el 666, pero es un símbolo solamente, que son 3 series de 6 que ya se utilizan en las personas, en los productos hace muchos años. Va a marcar de una forma en la frente y en la mano, quizás no sea visible, a todos los que se rinden a su deidad, a su poder, a su autoridad, y ahí los judíos no van a querer porque ellos no creen que el Mesías es Dios y lo van a rechazar porque se hizo pasar por Dios, y ahí va a empezar un tiempo de persecución terrible a partir de los 3 años y medio en adelante, ¿no? Y bueno, después seguimos
cómo continúa esta historia que ya está empezando a cumplirse ahora, en nuestros tiempos, porque está todo el escenario preparado y ya están las evidencias de que ese cumplimiento llega en cualquier momento.